Entonces, ya que estamos todos, vamos a empezar con una oración, ¿les parece? Oremos. Bendito Dios, gracias Señor porque estamos en este congreso, gracias porque tú nutres a tu pueblo, Dios, y gracias porque eres bueno, Señor, y gracias porque utilizas lo vil del mundo, lo despreciado del mundo como yo, Señor, para enseñar cosas, y te pedimos que así sea en este momento, Señor, que seas tú el que hable en esta hora, que nada te lo impida, Señor, ni mis incapacidades, ni nada en este lugar, Señor, sino que tú hables y tú nos permitas, no solamente a mí, sino que todos unos a otros retroalimentarnos, Señor, y experimentar crecimiento, que es lo que tú quieres de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El tema de... gracias, hermano. El tema del taller es la adoración, es un tema candente en nuestros días, y yo quisiera ser muy fiel a lo que decimos cuando decimos que esto es un taller. Yo no sé ustedes, pero en los congresos cristianos a mí me parece que cuando decimos taller, lo único que decimos es conferencia, pero más chiquita, ¿no? Es conferencia, pero con menos gente. Pero en realidad la intención de un taller, ¿qué es un taller? Un taller es un lugar donde se hace algo, ¿no? Un taller mecánico es donde se arreglan carros, un taller de carpintería es un lugar donde se construyen sillas de madera, mesas, lo que sea. Un taller es un lugar donde se hace algo. Entonces, esta no es una conferencia. La primera parte a lo mejor sí va a parecer conferencia, pero la segunda parte sí quisiera yo que de verdad fuera un taller y que hiciéramos algo. Y que cada quien aquí saliera con su silla de madera, con su... yo que sé qué hacen en otros talleres, nunca tomaron taller de electrotecnia en la secundaria, salían con sus cosas que yo nunca entendí para qué eran, pero se veían bien padres, prendían foquitos y quién sabe cuál. Uno a los talleres de la secundaria sale con cosas que hace. Yo como tomé el taller de decoración, todos se burlaban de mí porque tomé el taller de decoración de interiores y pensaban que yo bateaba chueco, pero no, simplemente pues me gustaba. ¿Qué les importa? ¿Ya se oye? ¿Sí? Pero entonces quisiera que todos saliéramos con algo así, algo que le llevemos a nuestra mamá. Mira, mamá, lo que hice. Entonces, algo así. Entonces quisiera yo que todos saliéramos con eso. Y en la primera parte vamos a tratar de plantear la cuestión, y quisiera yo que todos sepan si se les va a dar una USB. ¿Alguien sabe? Bueno, según yo, ¿o ya se les dio? Se les va a dar una USB donde van a venir dos documentos que utilizamos en esta iglesia acerca de la oración. El primero es acerca de la adoración, se llama En Espíritu y en Verdad, y que tiene que ver con la adoración. Fue una serie de sermones que predicamos el pastor y yo. Si ustedes los quieren ver y no solamente leer, como están ahí en la USB, pueden ir a la página de Ustream de la iglesia. En julio de 2017 los predicamos todos los domingos acerca de la adoración, y están muy bien explicados muchos textos, 5 domingos enteros hablando de la adoración, y fue algo para mí, en mi experiencia, algo muy valioso y muy, muy padre. Y el segundo documento que está en su USB se llama La Alabanza, y es el documento que utilizamos nosotros en la iglesia para instruir a todos los que participan en el ministerio de la alabanza musical. Y también es un documento bastante amplio, los dos son de más de 20 páginas, entonces obviamente no lo vamos a decir aquí todo eso porque sería imposible, y además este es un taller. Solamente voy a resumir yo aquí las 5 preguntas que respondimos en esos dos documentos, que son literalmente es todo un tratado, un estudio bíblico a través de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis sobre qué es la adoración y cómo debemos adorar. Entonces, aquí lo digo porque aquí solamente van a ser los resultados resumidos. Si alguien piensa, eso está muy light, es muy laxo, lo que sea, pues sí es cierto, pues porque solamente son los resultados. Usted lo puede estudiar más cuando llegue a casa, pero yo estoy seguro o espero que todos estemos de acuerdo con esto. La primera pregunta que respondimos, ¿qué es la adoración? Es bien triste, pero en nuestro mundo la adoración a veces significa un ritmo lento de una música. ¿Han notado ustedes? Vamos a pasar a los cantos de adoración. ¿Qué significa eso? Los que levantas la mano. ¿De dónde dice la Biblia que la adoración es eso? En ningún lugar, yo no sé. Bueno, sí sé, pero no, en este momento no voy a atacar a ninguna persona, porque literalmente este error tiene que ver con un movimiento en específico de una persona en específico que empezó a llamar adoración a los cantos lentos, ¿no? Esto tendrá unos 40 años que pasó, o sea, es un invento de una persona de llamarle a eso la adoración, el momento de los cantos lentos. Y es triste, pero es súper extendido en iglesias cristianas alrededor de toda Latinoamérica. Allá en Estados Unidos, yo, ahora que estoy, a veces... voy a decir algo que espero que no les cause demasiada molestia a ustedes, pero a veces voy a tocar a una iglesia pentecostés, hermanos. Ya caí de su gracia de todos ustedes.
La casa, sí dicen, ya no me van a escuchar nada. El pastor, vivo en una casa que me presta un hermano muy lindo, que es un pastor pentecostés, y entonces él luego me invita, y como le digo que no, estoy viviendo en su casa y pues voy a tocar. Y son lindos, no son carismáticos de la peor clase de gente, de estos que ustedes saben, ¿verdad? Son una iglesia pentecostés moderada, digamos, pero a mí me conflictúa mucho eso. Que dice, ahora vamos a pasar a los cantos de adoración, y yo así por dentro diciendo, y de repente trato de decirles algo, pero no me hacen mucho caso. Pero entonces, ¿qué es la adoración? ¿Y saben por qué es importante esto? Romanos 12:1 dice, sí lo tenemos ahí el texto, ¿verdad, hermanos? Tenemos el texto. Romanos dice 1, así hermanos, por la misericordia de Dios, se saben ustedes el texto, que presentéis tus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa me encanta, vuestro culto racional. La palabra griega, la frase griega que dice, que se traduce por culto racional, otras traducciones traducen nuestra adoración lógica, porque la palabra es esa, latreuein logike, o algo así. O sea, adoración lógica, razonada. Tienes que saber por qué estás cantando, tienes que saber por qué estás adorando, tienes que saber qué es la adoración, porque la adoración no solamente es el canto, tienes que saber qué. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, nos está diciendo, la adoración tiene que ser lógica. Es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, esos dos capítulos. Está muy interesado el apóstol Pablo en que nuestra adoración, nuestra liturgia, o sea, la adoración expresada en la manera colectiva y evidente de la iglesia, que sea ordenada y que sea inteligible. Esa es la gran preocupación del apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y 14, que la adoración, la liturgia sea inteligible, que se entienda, que sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo y que tenga orden. Entonces, habiendo dicho lo cual, dijimos 7 cosas, o un número de cosas, no tengo números. Número 1, la adoración es inherente al ser humano. Todos los seres humanos somos adoradores. En el sermón lo explicamos de manera amplia, pero los antropólogos dicen, los seres humanos somos adoradores. La religión ya no es. Yo estudié historia y en el siglo XVIII se decía de la religión como que era algo superstición y que algún día se iba a acabar. Ya no se dice eso, incluso los ateos más ateos ven a la religión como un asunto inherente al ser humano, como una necesidad del ser humano. Somos seres espirituales que necesitamos adorar. Todo ser humano es un adorador. La diferencia es a quién adoras. Número 2, la adoración no es un momento, sino un continuo. ¿Los tenemos ahí en la pantalla? ¿Sí los tenemos? ¿No los tenemos? Bueno, entonces los vamos apuntando. Número 2, la adoración no es un momento, sino un continuo. No es un momento, sino un continuo. No es un asunto de que ahorita estoy adorando y ya se acabó el momento de la adoración. No, es un continuo. Número 3, la adoración es una decisión vital de entrega. La adoración es una decisión vital de entrega. Es una decisión que uno toma conscientemente y dice, voy a decidir a quién voy a adorar. Número 4, perdón, la adoración es una actitud ante Dios. Ustedes ven en la Biblia un montón de gente que tiene un encuentro con Dios, Isaías, Josué, un montón de personas, Moisés, que tienen encuentros cara a cara con Dios. ¿Y qué hacen? Se inclinan, dicen, se voltean, no, aléjate de mí porque soy pecador. Eso es esa actitud delante de Dios, de que reconoces quién es Él, el totalmente ser más trascendente que existe, y reconoces quién eres tú, un pecador que delante de su gloria no eres nada. Eso es la adoración, el reconocer. La Biblia lo dice muy sencillo, el temor de Dios. Yo cuando estudié religiones en la carrera de historia, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, leí un libro muy bonito de un fenomenólogo que estudia las religiones. Y escribió un libro de 100 páginas, 120 páginas más o menos, hablando sobre la experiencia religiosa y con palabras filosóficas. ¿Y sabe qué? 120 páginas para decir lo que la Biblia dice en una palabra, el temor de Dios. Eso es la adoración, eso es la experiencia de todo ser humano. Reconocer quién es, qué grande es Dios, qué maravillosamente grande es Dios, qué trascendente es a mi realidad tan infinitamente pequeña delante de Él. Eso es la adoración. Número que sigue, 6 creo. 5, la adoración es una experiencia de todo el ser. Hay un meme que vi el otro día que me molestó mucho. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo, piensen que sea pecado o no tatuarse. No vamos a discutir el tema ahorita, no tiene nada que ver. A lo mejor
ustedes piensan que está mal tatuarse o no. Hay gente que dice, no, ¿qué tiene de malo que un cristiano se tatúe? Y entonces vi un meme de un cristiano así con sus brazos. ¿Saben lo que es un meme? Sí, ya todos saben lo que es un meme. Una imagen en Facebook nada más. Un hombre con sus brazos tatuados y con figuras cristianas, una cruz, un texto bíblico, una aleluya, lo que sea. Y luego decía la pregunta del meme, ¿y con esos brazos alabas a Dios? Y luego la respuesta, no, lo alabo con mi corazón. Y era como de, ándale, entonces si yo alabo a Dios con mi corazón, puedo tatuarme, ¿no? Pero ¿saben qué? Me molestó mucho el meme porque no es cierto. ¿Con esos brazos alabas al Señor? ¡Claro que sí! O sea, la adoración es solamente del interior, entonces con tu cuerpo puedes hacer lo que quieras. No, la adoración es una experiencia de todo el ser. Cuerpo, mente, alma y espíritu, emociones. Ya dijimos que no es un momento, sino un continuo. Y tampoco es un asunto solo del interior o solo del exterior, es de todo el ser. Una experiencia de todo el ser. Por supuesto, como dijo Jesucristo, es en espíritu y en verdad. Comienza en el espíritu, pero por supuesto que afecta al exterior y afecta al cuerpo también y a todo nuestro ser. Números. Gracias. La adoración es personal, es un asunto personal y también es un asunto colectivo. Es un asunto personal. Yo adoro al Señor, pero también es un asunto colectivo. Ya me dejé de escuchar. En el sentido de que adoramos en comunidad, y esto lo explico mejor con el último punto. La adoración se manifiesta en momentos específicos. La adoración se manifiesta, específicos, especiales. La adoración se manifiesta en momentos especiales. Dijimos que es un continuo, no un momento. No es como que este es el momento de adoración y este ya no. Siempre somos adoradores a Dios. Un adorador no es como que ahorita es adorador y después no. Es como un esposo. Un esposo no es esposo solo cuando está con su esposa, ¿están de acuerdo? Un esposo es como, ahorita estoy con mi esposa, estamos en una cena, estamos juntos, soy su esposo. Al día siguiente me voy con mis amigos, vamos a ver el fútbol, vamos a ver el América, ganar de las Chivas 4-0, gloria a Dios. Y ahí ya no soy esposo de mi esposa, ya me olvido de Margarita, porque aquí estoy con... No, sigo siendo esposo de Margarita, ¿están de acuerdo? No hay ninguna Margarita aquí. Sigo siendo esposo, aunque estoy con mis amigos, sigo siendo esposo de Margarita, y si me voy al trabajo, sigo siendo esposo. ¿Dejo de ser esposo de Margarita? No dejo de ser esposo de Margarita, porque amo a Margarita. Pero ¿qué pasa? Si lo único que hago es nada, porque digo, soy esposo de Margarita, también necesito, vamos a decir Federico, porque ya me sentí un poco comprometido con Margarita. Vamos a decir Federico, siempre es esposo de Margarita, esté con los amigos, esté en el trabajo, pero necesita momentos especiales con Margarita, ¿están de acuerdo? Necesita irse a un viaje con Margarita, necesita una cena romántica, necesita un tiempo especial con Margarita. Cuñada, cuídeme a los niños, por favor, porque vamos a tener una noche a solas, mi esposa y yo. Y entonces, si no tuvieran esos momentos, ¿qué relación hay? ¿Verdad que están de acuerdo conmigo? Lo mismo es la adoración, siempre somos adoradores, pero necesitamos momentos específicos de adoración personal y colectiva en la iglesia, por supuesto. Segunda pregunta que respondimos en estos estudios. Yo sé que de cada una de estas cosas podríamos decir mucho más, pero vamos a tratar de ser más rápidos. ¿Por qué y para qué adoramos? ¿Por qué y para qué adoramos? 3 textos bíblicos yo siento que responden muy claramente, de hecho específicamente a estas preguntas. Número 1, Isaías 1 del 10 al 19. Lo tenemos ahí en la pantalla, no lo vamos a leer. Isaías 1 del 10 al 19. A mí me parece que me gusta decirlo, me gusta mucho decirlo, porque yo soy un hombre que se dedica al ministerio de la alabanza, que muchos le llaman el ministerio de la adoración, y a mí me gusta mucho decir esto. ¿Saben qué? Dios no necesita este texto lo dice claramente, Dios no necesita nuestros cultos, nuestras canciones. De hecho, hay veces que Dios podría decirnos lo que Dios le dice al pueblo en este texto, y lo voy a traducir a nuestro mundo. Hey, pueblo, imaginen que Dios está hablando. Hey, pueblo, ¿sabes qué? Estoy harto de sus cultos, estoy hasta el gorro de sus reuniones. Sus creces me tienen hasta el cepillo, ya no los puedo soportar. No, ¿quién les pidió que estén cantando? ¿Quién les pidió que levanten las manos? ¿Quién les pidió que toquen? No, lo que yo quiero es que sean
que su corazón me alabe de verdad, no que hagan cosas externas, que sus labios digan verdad, que sus manos hagan justicia, que sus pies caminen hacia el bien. Eso es lo que dice el Señor. Ese texto lo dice claramente. Después Miqueas 6 del 6 al 8 también lo dice claramente. ¿Qué pide Jehová de ti? Y Samuel también. Primera de Samuel, ustedes lo van a tener en su documento. Miqueas 6 del 6 al 8 y primera de Samuel 15 al 22. ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Con sacrificios? ¿Con la grosura de las libaciones y todas estas ofrendas? No, con atender a los huérfanos, con hacer el bien, misericordia, justicia. Eso es lo que pide Dios. Vamos a decir 5 cosas al respecto. Y eso no significa que la liturgia y la alabanza y la música estén mal. Significa que eso no tiene sentido si nuestro corazón no alaba al Señor. 5 cosas. ¿Por qué y para qué adoramos? Número 1, ¿por quién es Dios? No están en la pantalla, ya lo recordé. Número 1, ¿por quién es Dios? Simplemente por quién es Dios, porque lo merece. Número 2, por lo que Él ha hecho. Es un asunto de gratitud. Por lo que Él ha hecho, no podemos quedarnos callados. Cuando alguien hace algo tan bueno por nosotros, nuestra naturaleza, nuestra respuesta natural es adorar, alabar. Número 3, porque nos relacionamos con Él. La manera de relacionarse seres humanos y Dios es la adoración, entre otras cosas. Número 4, es una ofrenda, para dar una ofrenda. Es una ofrenda, nuestra ofrenda. Es curioso que todas las religiones alrededor del mundo incluyen este tema de la ofrenda a la divinidad, porque el ser humano lo trae en su interior, la necesidad de ofrendar a eso que consideramos superior. Y los cristianos conocemos al Dios verdadero. ¿Cómo no vamos a entregarle nuestra vida? Eso es la adoración. Y número 4 o 5, para unirnos a otros. La adoración nos une a otros que también adoran al Señor. Y número 6, para proclamar su palabra. La adoración proclama quién es Dios también. Tercera pregunta que respondemos en estos estudios. Yo sé que estoy siendo muy rápido y hay poca carne y mucha cáscara aquí, pero ustedes pueden hacer su tarea en casa y revisar su documento o no, pero solamente les advierto porque es así. ¿Cómo debe ser la adoración? ¿Cómo debe ser la adoración? Esto es un tema candente en nuestro mundo, porque la adoración es como la parte externa de las iglesias donde se nota la teología, las bases, ¿no? Las convicciones propias de cada congregación se notan externamente, tangiblemente, en su manera de adorar, digamos, ya dijimos, la expresión evidente de la comunidad en colectividad. Juan 4, nosotros estudiamos cuando hablamos de este tema, el pasaje de Juan 4, versículos del 1 al 26, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana está muy interesada cómo deben adorar, ¿se acuerdan? Oye Jesús, yo veo que tú eres profeta, ¿cómo debemos adorar? ¿En este monte donde adoraron nuestros padres o en Jerusalén? Y entonces Jesús como que sí le dice en Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos, pero en realidad lo que le hace es cambiar su perspectiva y le dice, ¿sabes qué? No, la adoración no tiene que ver dónde adoras. La adoración, y me parece mucho, se me parece, y a lo mejor muchos de ustedes, no sé, a lo mejor no están de acuerdo con esto, pero a mí se me hace que se parece a lo que preguntan algunos el día de hoy. Oye Dios, ¿cómo debemos adorar? ¿Con las manos levantadas, aplaudiendo, con batería, sin batería, con órgano, con himnos viejos, con himnos nuevos? ¿Con qué? Y entonces Jesús, yo siento que en vez de respondernos nuestra propia inquietud, nos cambia nuestra perspectiva y nos dice, no se trata de eso, no se trata de con qué instrumentos, no se trata de con qué estilos musicales, no se trata de en qué lugar, no se trata con qué posición del cuerpo, se trata de con qué actitud del alma, en espíritu y en verdad. Entonces dijimos, ahora sí, 5 cosas. Ya está esta parte me gustó mucho porque lo hicimos el pastor y yo de una manera mnemotécnica. ¿Saben lo que es la mnemotécnica? Fácil de memorizar, ¿no? Mnemotécnica, me gusta esa palabra porque es como MN, es difícil de pronunciar, entonces está muy bonito. Todas con la letra S, facilísimo, todas con la letra S. El valor cristiano y su contraparte. Número 1, sinceridad contra simulación. La adoración en espíritu y en verdad es sincera, lleva sinceridad, no es simulada, sinceridad contra simulación. Es lo que criticaba tanto Jesús a los fariseos, este pueblo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos? Marcos 10, 15, si no me equivoco. Este pueblo y estaba citando un texto del Antiguo Testamento, del profeta, y dice, este pueblo, ¿se acuerdan? De labios me honra,
O sea, parece que sí, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que criticaba Jesús a los fariseos. Ustedes por afuera se ven súper bien, son muy buenos para simular, para parecer. Y siempre que cuento esto, cuento una historia que me pasó con mi mamá. La voy a contar rapidísima. Tenía yo hambre, 6 de la tarde, ya comimos temprano, todavía no estaba la cena, tenía yo mucha hambre. Bajé a la cocina, abrí el refri, nada, la alacena, nada, puras cosas sin gluten horribles, esas que come mi papá. Entonces yo tenía mucha hambre, bendito sea el Señor, abro el congelador, hermanos, gloria al Señor, un bote de helado napolitano. Y yo se me estaba haciendo, ahorita me acuerdo y se me hace agua a la boca. Es bien bonito porque el helado napolitano me encanta para comerme solo el de chocolate, ¿verdad? Porque no me gustan los demás, pero me gusta el napolitano. Se me estaba haciendo agua a la boca, hermanos. Lo abro. Frijoles congelados. No les miento, yo no sé por qué hacen eso las mamás. Frijoles congelados. No saben el trauma que les ha pasado a todos los que son, les ha pasado. No sé por qué hacen eso las mamás. Clásico, la lata de galletas, la abres y costuras, hilos y ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos castigas de esta manera? Pero ¿saben por qué les cuento esto? Primero, para desahogar mis traumas, pero segundo, porque a veces así somos los cristianos. Por fuera, se ve bien bonito el bote de galletas. Mira, es bien cristianote. Pero por dentro hay frijoles congelados. Y eso es lo que es la verdadera adoración. Lo que quita el hambre es lo de adentro, no lo de afuera. La verdadera adoración es sinceridad, no simulación. Y se pueden decir muchas más cosas, pero no, lo vamos a hacer ahorita. Número 2, servicio contra soberbia. La adoración es servicio. No saben cómo me molesta las personas que participan en el ministerio musical y que creen que por eso merecen más que los demás o son de una clase superior de cristianos. Y pasa en las iglesias así a nivel local, pero pasa también a nivel, digamos, interdenominacional en el ambiente cristiano. Tenemos ahí como en un pedestal a los artistas cristianos. Y entonces, si tú anuncias un congreso, tienes que decir, va a venir tal persona, como si tal persona, por el hecho de ser alguien que canta, ya fuera más importante que los demás. Y yo siempre cuento esto, a menudo me pasa con los músicos cristianos. Voy a tocar otra iglesia, clásica actitud de músico cristiano. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, tú tocas, bonita guitarra, o sea, ¿qué marca es? Oye, clásica pregunta que te hace un músico cristiano de esta clase. Oye, brother, ¿y tú con quién has tocado, ¿Cómo que con quién? Sí, porque yo toqué con Alex Campos, yo toqué con Marcos. ¿Saben qué? Cuando alguien me hace esa pregunta, lo primero que pienso es, no me interesa con quién has tocado. ¿Sabes con quién he tocado? He tocado con el Sammy, he tocado con el hermano del que viene de la Sierra Tarahumara. A mí, como si fuera más, o sea, resulta que es más valioso Marcos Witt que la viejita que se sienta en la esquina. ¿Quién dijo que hay razas de cristianos? Jesús lo dijo. El que quiera ser mayor, que sirva, que se incline y lave los pies a los demás. ¿Quieres estar aquí? Que seas el primero, el que más trabaja, el que más sufre, no el que te sirven, el que sirve a los demás, el que se inclina, el que considera a los demás como superiores a él mismo. Eso es la adoración, no otra cosa. Número 3, sumisión contra selección. Sumisión contra selección. A menudo somos selectivos en lo que obedecemos de la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Esto sí me gusta, esto sí queda con mi personalidad, esto me hace ver bien. Sumisión es absoluta, sometidos absolutos a la voluntad de Dios. Número 4, sacrificio contra soslayo. Aquí resultó chistoso lo que dijimos, pero déjenme explicarles por qué soslayos. ¿Saben lo que es el soslayo? Mirar de soslayo es como ser indiferente, así como, no me importa, ¿sí? Es como, lo miro de soslaya, no lo tomo en cuenta. Contra sacrificio. Sacrificio es entrega total. Sacrificio, a menudo se malentiende la palabra sacrificio, no es desperdiciar algo, es agarrar algo para el mayor bien. Imagínate, tienes 100 ovejas, con una haces lana y te haces un suéter, con otra, ¿qué se hace con las ovejas, hermano? Barbacoa, con otra leche, queso, etcétera, etcétera. Pero una de esas la agarras para sacrificarla al Señor. ¿Tú qué dices? Se desperdició. No, fue la que cumplió el mejor propósito. Eso es la adoración, eso es la adoración verdadera. Los que tocan acá, los que sirven en el ministerio, agarran tiempo de su vida y lo sacrifican al Señor. ¿Qué significa? Lo desperdician, lo pierden. No, lo utilizan para el mejor bien, para el bien más sublime. Y ese humo de aquella oveja
es un humo sublime que llega hasta el Señor y es lo mejor que hay. Y número 5, sintonía contra superficialidad. Sintonía con superficialidad. Adoración significa estar en sintonía con Dios, que tu corazón lata al ritmo de Él, contra superficialidad. La superficialidad de un cristianismo light que no se relaciona profundamente con el Señor. Última pregunta que respondemos antes de pasar a la parte del taller, donde de verdad hacemos aquí nosotros nuestro jarroncito, ¿verdad? Como en la película de... ¿Cuál es la película que hacen su jarroncito? Ghost. Bien romántico nos vamos a ver. Vamos a fabricar algo. Última pregunta antes de pasar a eso. ¿Cómo debe ser un servicio de adoración? ¿Cómo debe ser el servicio? Pasamos ahora sí a la parte tangible, ¿no? Visible de la adoración. Ya estábamos hablando muy teológicamente, ¿verdad? Espiritualmente. Vamos a pasar ahora sí cómo nuestro culto debe ser. Este estudio es muy famoso, yo lo he escuchado de muchos predicadores en muchos lugares diferentes. A lo mejor ustedes mismos lo han predicado, tal vez con alguna variación, pero básicamente el esquema es el mismo, a través del estudio del pasaje del profeta Isaías, cuando tiene esta visión delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Y muchos predicadores, yo no sé quién fue el primero, pero me parece muy apropiado, de definir lo que debe ser un culto de adoración al Señor. Número 1, en este pasaje de Isaías 6, del 1 al 8, debe haber alabanza, reconocemos quién es Dios. Estamos en ese pasaje de Isaías, se le aparece Dios a Isaías y dice que habían querubines o serafines, no estoy seguro, que cantaban y decían, santo, santo, santo al nombre del Señor y su gloria llena toda la tierra. Bueno, eso pasa en un culto de adoración, reconocemos quién es Dios, o sea, alabanza. Número 1, alabanza, reconocemos quién es Dios. Número 2, quebranto. En un culto de adoración debe haber quebranto. Cuando nos encontramos con Dios, reconocemos quién es Él, y al mismo tiempo nos hace ver quiénes somos nosotros, pecadores. Nos humillamos por quiénes somos. Número 2, quebranto, nos humillamos por quiénes somos. Número 3, restauración. Somos transformados por su palabra. Número 3, restauración. Somos transformados por su palabra. ¿Qué le dijo Isaías? No, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, que habita pueblo de labios inmundos. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó su culpa, y le dijo, ya tu culpa ya no existe más. Somos transformados por su palabra y tocó sus labios. ¿Cuál era su problema? Labios inmundos. Pues Dios le dijo, te voy a solucionar tu problema y te voy a restaurar. Número 4, proclamación. Hay proclamación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro. Todo servicio de adoración debe estar centrado en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser el centro, el hilo conductor de principio a fin de cualquier reunión de adoración. Y número 5, comisión. Recibimos una misión de parte de Dios. Comisión. Recibimos una misión de parte de Dios. Yo debo decir que todo líder de adoración, todo director de culto, toda persona que organiza, toda persona que participa en qué va a pasar en un culto de adoración, debe estar preocupada por esto, que estas 5 cosas pasen, que se reconozca quién es Dios, pero que también reconozcamos quiénes somos. Hay veces que estamos 2 horas exaltando y es como un wow, y ya, no, el wow, no, el wow, qué grande es Dios, no se puede quedar ahí, tiene que seguir y yo, qué pecador soy, qué pequeño soy, pero tampoco se debe quedar así en la flagelación, ay, qué malo soy, sino Dios me transforma. En todo culto debe recordarse que somos perdonados por Dios, y en todo culto la palabra de Dios debe ser el centro de la reunión, y recibimos una misión de proclamar esa palabra. Muy bien, hemos resumido, hermanos, no sé cuánto tiempo me tardé, pero unos 25 minutos, como no sé cuántos, ¿cuántos? 20. No sé cuánto, más de unos 10 sermones resumidos aquí en estas 5 preguntas. Vamos a pasar ahora sí al taller. Vamos a tratar yo quisiera que todos habláramos, yo quisiera difícil que todos habláramos, pero sí que compartiéramos nuestras ideas, experiencias, convicciones. A la hora de hacerlo les pediría yo que fuéramos breves y concisos, no nos cuente todos los detalles del color de las guitarras y la cara que le hizo el hermano. Simplemente vamos a tratar de ser muy concisos. Vamos a hablar de la importancia de la adoración. Vamos a discutir 3 cosas antes de pasar a hacer nuestra maquetita o lo que sea que ustedes vayan a hacer. Número 1, la seriedad de la adoración. No la tenemos, ya sé, ya me acordé. La seriedad de la adoración en la Biblia. Hermanos, en la Biblia la adoración es algo muy serio, muy, muy serio. Usa fue muerto por no llevar la adoración a Dios de la correcta manera. ¿Se acuerdan de Usa? Por no hacer las cosas que Dios había establecido, por tomar a la ligera
las cosas de Dios, se murió. Mi papá siempre dice, muchas veces nos sorprendemos de que Usa se haya muerto, de que Dios haya, porque la palabra de Dios dice que Dios lo hirió. Y muchas veces nos sorprendemos de que Dios haya herido a Usa, pero mi papá siempre dice, lo que nos debería sorprender es que nosotros estemos vivos por la manera como a veces llevamos nuestra adoración. La adoración es un asunto muy serio en la Biblia. Número 2, que yo quisiera, estas son las cosas que yo quisiera que, digamos, gobernaran esta plática. Número 1, la seriedad de la adoración en la Biblia. Ananías y Zafira podemos decir que algo lo mismo. Moisés no entrando en la tierra prometida, un castigo severo, porque es importante la adoración, no es cosa, lo que quiero decir es que no es juego, no es cosa, hay muchos que, lo que sea, hombre, el chiste es que se entretengan, no, entretenimiento no tiene que ver, es algo muy serio, nuestros cultos es algo muy serio, y nuestro servicio de adoración, como dirigimos el servicio, tiene que expresar esa seriedad. Todo lo que hacemos aquí, la manera como subimos esas escaleras, nos ponemos aquí, nuestro rostro, nuestra cara, nuestra actitud, incluso yo diría que hasta nuestra vestimenta, sea lo que sea que eso signifique, deben expresar la seriedad, el valor que le damos a la adoración. No significa que adoramos con nuestra ropa, significa que todo lo que somos expresa qué tan serio tomamos, qué tan en serio tomamos Dios. Número 2, y esto pues porque estamos celebrando los 500 años de la Reforma, la adoración y la Reforma protestante. Sí, hermano. Sí, dígalo, adelante. Que no se malentienda de que tenemos que estar bien quietos, parados, sin movernos, nada. No, la seriedad en cuanto a lo que está mencionando es a que tenga un compromiso con Dios, como adorar. Tiene toda la razón. Gracias por el matiz, hermano. No, cuando decimos seriedad no nos referimos a esta seriedad, ¿verdad? Nos referimos a la seriedad de tomar en serio, ¿no? Tal vez, a lo mejor podemos buscar otra palabra porque sí, no debe ser, no es la seriedad de cero gozo y cero sonrisa, no. Esa, por supuesto que debe haber gozo y alegría y sonrisa. Estamos hablando de la seriedad de no tomar a juego, ¿sí me explico? Todos lo entendimos, ¿verdad? Número 2, la adoración y la Reforma protestante. La Reforma protestante, me encanta los énfasis de la Reforma protestante en cuanto a la adoración. 2, que más o menos tiene que ver con lo mismo, y lo podemos resumir en esto, que yo sé que ustedes lo conocen porque es una doctrina bautista que atesoramos mucho: el sacerdocio universal, el sacerdocio de cada creyente. La Reforma no eliminó a los sacerdotes. Algunos piensan, la Reforma eliminó a los sacerdotes. En la Iglesia Católica había sacerdotes, llegó la Reforma y ya no hay sacerdotes. Al revés. Todos nuestros actos son de sacerdotes, son sacros, porque todos somos sacerdotes. Es lo que decía Lutero y es lo que atacaba a la iglesia. Tiene tratados enteros criticando a la iglesia romana por eso, porque ¿qué es eso de que hay categorías, que obispos y que, bueno, no, Lutero no estaba en contra de los obispos, pero sí estaba en contra de las órdenes sacerdotales en el sentido de como que fue una ordenación, un sacramento. Gracias, hermano, porque ya me fui otra vez. La Reforma trajo bajar al pueblo común la adoración. Se adoraba en latín y Lutero se esforzaba porque se adorara en la lengua del pueblo, que se cantara en la lengua del pueblo, que se leyera en la lengua del pueblo. Y número 3, la adoración en nuestro presente. La adoración en nuestro presente. Voy a hacer una pregunta y quisiera que algunos de ustedes respondieran. Sí, hermano, sí, dígame. Creo que, no con el afán de contradecir, pero Dígalo. Tiene toda la razón. ¿Del qué, perdón? Sí. La clase sacerdotal, esa intocable pues que tenían los católicos, nosotros decimos que todo cristiano debe pertenecer y debe de expresar la adoración a Dios acerca del sacerdote santo. Sí, tiene toda la razón, hermano. Efectivamente, el proceso de reforma, digamos que fue gradual, y hubo unos que se quedaron estancados como a la mitad, y tiene usted razón de lo que acaba de apuntar. Si escucharon todos más o menos, lo que quise decir es que los bautistas somos los mejores, básicamente. Voy a hacer una pregunta y quisiera que varios de ustedes respondieran así de manera concisa como lo hemos estado haciendo. Número 1, ¿cuáles son los principales problemas que vemos de nuestra adoración? Ya sea en su experiencia en su iglesia, en nuestra manera de ver el mundo cristiano en general. Sí, hermano. El choque, ¿no? Entre la generación que está saliendo y lo que va llegando. Hay una pugna interesante acerca de qué es lo que debe ser santo para algunos de ellos es santo, que es la música tocada de los himnos bautistas más viejos. Y la música
Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, uno de los problemas principales, dice el hermano, es esta brecha generacional. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? ¿Qué podemos hacer para...? Sí, hermano. Yo creo que es importante también empezar a generar. Ustedes han estado generando su propia música, la cual algunos hemos tomado parte de ella. Pero creo que la cultura mexicana tiene mucho que dar si como cristianos dejamos de tomar lo extranjero y ponerlo en un nicho y hacerlo nuestro. O sea, hay regiones, por ejemplo, como Veracruz. ¿Por qué no producir algo típico jarocho? O sea, no perdemos nuestra identidad como veracruzanos o oaxaqueños o norteños, pero hemos sacrificado ese aspecto que Dios honra en cada país, porque por ejemplo en África no podemos adorar como ellos adoran, digo en algunas tribus, ¿no? Que adoran de una manera que a nosotros nos extrañaría. Entonces tenemos que buscar impulsar la generación de música que identifique al adorador y lo acerque a Dios, porque dice que en Apocalipsis se ve el cuadro de que toda lengua y nación. ¿Cómo será la adoración? Multifacética. Gracias, hermano. Muy buenos comentarios. ¿Otros comentarios antes de que yo diga el mío, hermano? Sí. Yo creo que también otro problema es lo teológico. Bueno, espéreme. Vamos a pasar a lo teológico, pero entonces déjeme terminar este tema porque yo quisiera decir algo. ¿Me perdona? Qué pena, perdóneme. Para pasar a otro tema. ¿Alguien quería decir algo sobre este tema? Sí, hermano. Va a depender de, como iglesia, qué tanto estamos enseñando en base a la identidad de acuerdo a las regiones. Porque aquí nosotros adoramos a Dios de una manera, en la sierra se adora de otra manera. No nos vamos tan lejos. Toda la razón. Pero dando a conocer la identidad de cada uno de tanto los hermanos se gozan adorando a nuestro Dios como nosotros. No por eso vamos a discriminar. Gracias, hermano. Último comentario de este tema y pasamos ahora sí al siguiente. Sí, hermano. Creo que tenemos un gran problema en confusión que es adoración, todavía no lo definimos. No hemos podido nosotros decir esta es adoración y en esta manera es como adoramos, porque la adoración incluye inclusive estar en silencio. Claro. Y muchos de esos problemas los traemos porque hemos dejado que otros definan lo que es adoración y los conceptos que manejan no son los conceptos bíblicos. Y creo que es aquí donde estamos batallando más que nada. Gracias, hermano. Tenemos que definir la adoración, dice el hermano. Entonces, yo quisiera decir un último comentario acerca de este tema que estamos diciendo de los estilos. Y miren, como bien dice el hermano, hay que definir qué es la adoración. Y yo creo que es lo que intentábamos hacer en todos estos sermones que yo les digo que les compartí. Definir, y yo creo que todas las iglesias tendrían que hacer eso, definir qué es la adoración, como bien apunta el hermano. Y a partir de esa definición, poner en práctica las cosas de manera tangible, ¿verdad? Y la música es un aspecto, digamos, visible de la adoración. No es la adoración en sí, sino un aspecto visible. Yo quisiera decir algo acerca de esto que estaban diciendo de la música. Miren, la música es un lenguaje. La música es un lenguaje. Y de hecho es el lenguaje humano quizá más esencial. Algunos antropólogos, si es que creemos en lo que dicen que algunos seres humanos hicieron música o cantaron antes que hablar, y de hecho los niños hacen eso. Yo no sé ustedes si lo notan, pero los niños recién nacidos como que cantan, todavía no saben hablar y ya medio cantan. La música está dentro del ser humano, es lo que hay que decir. Es un lenguaje, y como un lenguaje, hay quienes hablan un lenguaje, un dialecto diferente, otros otro dialecto diferente, y no podemos esperar hablarle a la gente en un lenguaje en el que ellos no entiendan y que lo aprecien. Si yo empiezo a hablar ahorita en alemán, no sé hablar alemán, pero imagínense que empiezo a hablar en alemán, ¿quién me va a entender? A lo mejor alguno por ahí sabe alemán, pero ningún otro. Si hablo en inglés, a lo mejor la mitad entiende. Si hablo en chino, nadie va a entender. ¿Están de acuerdo? La adoración tiene que expresarse en el lenguaje de la gente. Bien dice el hermano, esta comunidad, esta iglesia, y yo sé qué pasa, ¿verdad? Hay iglesias que tocan con mariachi, rancheras, hay iglesias que tocan con ska, y hay veces que somos yo pienso que a veces que somos muy cerrados a eso. Decimos, no, este género musical no, este sí. Y yo creo que yo tengo una visión bastante abierta. Sí pienso que hay géneros musicales que deberíamos rechazar, porque hay géneros musicales que su origen es absolutamente satánico, literalmente satánico, pero no creo que muchos ni que todos los géneros musicales puedan caber en esa categoría. Yo pienso que la apertura de la adoración a muchos géneros musicales
es bastante válida, porque la gente habla esos idiomas y en esos idiomas se expresa, y usted no puede esperar que aprendan otro idioma para empezar a adorar. Tienen que adorar en su lenguaje. Si su lenguaje es la música veracruzana, adoran en música veracruzana. Si su lenguaje es etcétera, 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 adoran ese. Perdón, hermano, discúlpeme. Ahora sí, siguiente problema de nuestra adoración. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien quisiera decir algún comentario, hermano? Lo que pasa es que estamos hablando de la adoración, no de un sistema de alabanza, por decirlo de alguna manera. La alabanza es parte de, pero la adoración es todo lo que hacemos. Todos los ministerios de la iglesia están enfocados en eso. Y todo debe estar con la mira absolutamente en eso. Por eso yo decía acerca del choque generacional que ha tratado o que ha sido el problema dentro de la iglesia, porque viene una generación saliendo, viene otra entrando y hay un choque por los estilos musicales. Pero aún los himnos bautistas más antiguos, cuando uno los revisa bien, te das cuenta que la teología no está ahí. Algunos tiene razón. Pasaron porque no lo pensaron que está ahí. Igual con la música contemporánea, hay música muy rescatable y otra que no pues nada que ver. Gracias, hermano. Yo diría dos cosas. Número uno, lo que bien dice mi hermano, me parece que lo dijo muy bien y parece que deberíamos hacer caso. No seleccionar lo que cantamos por ninguna otra razón, cómo suena, está aprendido, me gusta mucho, lo hemos cantado por miles de años, sino por su contenido teológico. Por eso cantamos lo que cantamos, por su contenido teológico, porque dice lo que de verdad creemos. Yo pienso que todos estaríamos de acuerdo aquí. Y respecto a lo que usted dice, quisiera decir otra cosa. Hay unos pasajes del apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses. Ustedes que son pastores saben que Efesios y Colosenses son como cartas hermanitas, ¿verdad? Y está muy parecido lo que dice a las dos iglesias, que canten con gracia. Esa es la palabra que me gusta a mí. Que canten con gracia salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay algunos que interpretan que en la iglesia, que en esas iglesias había estos problemas que usted dice. Algunos decían, no, los himnos, y otros decían, no, los salmos. Los salmos eran como los tradicionalistas, ¿verdad?, de la herencia judía. Y los himnos, pues es la forma griega, eran como los modernos. Y los cánticos espirituales, pues quién sabe qué, pero ahí estaban, como en las iglesias también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Canten los tres con gracia. ¿Qué significa con gracia? Tolerándose unos a otros, que yo soy un viejito que me gustan los himnos, hagámosle caso y cantemos himnos, pero yo también toleraré que se canten otro tipo de música, y somos una iglesia. Es lo bonito de la iglesia, que somos diversos, que somos unos de aquí y unos de allá, pero nos une lo más maravilloso, la verdad del Señor, y cantando con gracia, por supuesto que con ciertos límites. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo quisiera que dijéramos cosas bien puntuales, así bien puntuales. ¿Cómo lo solucionamos? Ni siquiera en prácticas, tan prácticas como no cantar canciones de esta persona o algo así. ¿No? ¿Cómo solucionamos estos problemas? ¿Cómo solucionamos estos problemas? Sí, hermano. Creo que la solución está en romper los paradigmas que intentabas, o que lo hiciste al inicio, es dar la definición o qué es la adoración, qué incluye toda la adoración, y cada uno llevarlo a desde nuestros hijos, por ejemplo, decirle la adoración es desde cómo te comportas en casa, en la escuela, con nosotros, en la iglesia, y no solamente al hecho de decir, se hace esto en la iglesia y se van a cantar 3 cantos y siempre se ha hecho así. ¿Por qué, papá? ¿Por qué 3? No sé, porque siempre se ha hecho así. Entonces, a veces romper esos paradigmas es complicado y es necesario hacerlo en todas las generaciones, y de esa forma vamos a tener la tolerancia de decir, podemos cantar himnos, podemos cantar música un poco más contemporánea, pero el fin es el mismo, el fin que buscamos con la adoración es el mismo, con los actos, con la música, con lo que estudiamos, con lo que leemos. Gracias, hermano, gracias. Romper el paradigma. Sí, usted, pero antes déjeme decir algo. Sí nos estamos centrando, aunque bien dice el hermano que hablamos de la adoración como un todo, ¿verdad?, de la vida. En este momento sí nos estamos concentrando específicamente en la expresión de la adoración comunitaria, o sea, la liturgia, los cultos, ¿verdad? Sí, nos estamos centrando en eso, desde la dirección de cultos, la lectura de la Biblia, la música. Entonces,
es verdad, ya dijimos que la adoración es un todo, pero nos estamos concentrando en ese tema porque es el tema del taller. ¿Sí, hermano? Apreciar lo que se tiene, pero no quedarnos en ello. Porque, por ejemplo, los himnos son muy hermosos, muchos de ellos, pero tienen un vocabulario antiguo, ¿sí? Mirose, clavole, etc. Y hoy los niños no saben qué es eso. Y no explicamos para que ellos lo entiendan. Pero tampoco es quedarnos ahí. O sea, hay nuevos himnos. Bueno, ustedes han producido muchos himnos que son coros, le llaman, pero son himnos, ¿no? O sea, son himnos modernos, el ritmo es moderno, etcétera. Pero conocer la historia para no desechar solamente por desechar, porque, por ejemplo, ahora con lo de la reforma volvimos a analizar el pasado, ¿sí? Y muchos de esos himnos, su música era música popular. Exacto. O sea, no era música sacra, plenamente sacra, ¿no? Inclusive, por ejemplo, recuerdo que a mi pastor no le gustaba que cantáramos en la iglesia Juan Glorioso será la mañana, porque dice, es la música de la Angelita. Gracias, hermano, muchas gracias. Sí, yo diría algo al respecto. Miren, música sacra, yo no sé bien exactamente qué significa eso de música sacra. Como no creo que la música pueda ser sacra o no. Yo pienso que hay músicos que hacen música de su corazón cristiano, pero la música en sí es música, ¿no? Por supuesto que la música sí tiene ideologías. Hay música que se creó con cierta ideología y se expresa a través de los ritmos. Hay ritmos que literalmente inspiran cosas que no son muy santas. Eso es verdad, eso es por supuesto que es verdad. Es muy cierto. Pero en general, muchos estilos musicales que digamos que no tienen ese origen, digamos, ese enfoque no cristiano, yo no diría que hay unos que son más santos que otros de ninguna manera. Y a mí no me gusta eso de dividir las canciones como es clásico, las abuelitas. Ay, cantan esos coritos. ¿Coritos? ¿De dónde? ¿Cuál es esa forma musical de coritos? No existe la forma musical coritos. Es una manera que tuvimos nosotros como para diferenciar los santos, sagrados himnos de las canciones, que no existe. Son canciones. El himno es una forma musical muy, muy específica. El himno es una forma musical que tiene que ver con una... El himno es una forma musical griega, que tiene que ver con esta cultura blanca. Literalmente los blancos son gente muy cuadrada, entonces los himnos son música cuadrada. Santos, santos, los himnos. Es música que cae en el tiempo del compás. Santos, santos, ¿sí? La música moderna es muy asincopada, por herencia africana sobre todo, entonces nosotros estamos con gracias sublime, se dan cuenta que nunca cae en el tiempo, siempre cae como afuerilla. Hay algunos que han utilizado eso para decir de manera teológica que eso está mal, porque los himnos caen en el centro de la verdad, y los himnos no, los himnos son ambiguos, perdón, los cantos son ambiguos, que a mí me parece la verdad absurdo, pero sí, no creo que debamos ser, sí pienso que hay ciertos géneros musicales que deberíamos analizar y rechazar, pero pienso que la mayoría de los géneros musicales deberíamos abrazarlos porque son el género de Dios. Sí, hermano. Ay, hermano Dani, mi amigo. Dale. Me parece desde mi punto de vista personal, una forma en la que podremos solucionar todos estos problemas es teniendo gente capacitada en el ministerio. A veces, como pastores y como líderes, de verdad no nos preocupamos por los músicos. En las iglesias donde yo he estado no hay una preocupación real por los músicos que están, por su vida espiritual, por las cosas que están haciendo fuera de la congregación, y ni siquiera nos preocupa su preparación musical ni teológica. Simplemente ponemos a los hermanos porque tienen una buena intención o porque pues más o menos saben tocar la guitarra mejor que yo, pero eso no es un buen parámetro. Digo, si no hay gente que lo haga y si tenemos gente que puede hacerlo, pues está bien, pero si tenemos la oportunidad de capacitarlos, de darles un discipulado teológico de verdad para que sepan lo que deben poner como líderes de alabanza, de capacitarlos musicalmente, creo que debemos hacerlo y eso va a ahorrarnos muchos problemas sobre no es que este canto no debería o es que esta forma musical no debería. Si nosotros nos preocupamos porque la vida espiritual de nuestros músicos sea completa de verdad, ellos solos van a poder decidir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Cosas tan simples que a veces como pastores y como líderes no vemos. Los músicos tenemos que pensar en si una canción está muy alta para la congregación o si el canto lo vamos a poder cantar todos. Pero si esa persona que está al frente del ministerio ni siquiera tiene idea del tono en el que se está cantando, ¿cómo va a poder hacer que la congregación cante de manera real?
Gracias, amigo, tiene toda la razón. Vamos a pasar, ahora sí, perdón que los, es que tenemos que terminar ya ¿en cuánto tenemos que terminar? ¿Alguien me dice? ¿4 minutos o 40? Porque, miren, lo que yo quería que hiciéramos, lo vamos a tener que hacer súper rápido. Este es de verdad y nos tardamos demasiado en algunas cosas, lo cual es maravilloso. Resumiendo lo que dijeron ustedes, la verdad teológica es lo que importa, las canciones, la preparación de los músicos, ministerial, discipulado de los músicos, y todo lo que han dicho es valiosísimo, y quisiera que lo pusiéramos ahora sí en lo que tenemos que hacer. En un principio yo quería que ustedes tuvieran una hojita con estos datos, pero me dijeron que no van a tener hojita más que su cuaderno. Pero entonces la solución que yo propongo, o la que yo propondría para solucionar estos problemas y que la implementamos aquí en la iglesia, es definir ¿qué es el ministerio de adoración y a qué se va? Número 1, definir una misión. En un inicio, mi idea era que aquí hiciéramos pero va a quedar entre tarea y entre que la hacen ahorita súper rápido, una misión del ministerio de alabanza. Ustedes pónganle ministerio de alabanza de la iglesia, la de ustedes, o ministerio de adoración de la iglesia imaginaria que ustedes van a pensar. Número 1, ¿cuál es la misión de este ministerio? ¿Cuál es la misión? Significa, ¿por qué existe? ¿Por qué existe este ministerio? Este ministerio que se encarga de la música, de los cultos, ¿por qué existe y por qué es importante? Esto es lo que dijimos esto no es del ministerio de adoración de mi iglesia, es del grupo de alabanza, específicamente la música, ¿sí? Esta es la misión, si ustedes quieren hacerlo de la alabanza, la música, de la adoración en general, como ustedes quieran, pero eso es lo que dijimos. Ser un ministerio de la iglesia Bautista Oreb que dirija a las personas a una verdadera adoración a Dios, que facilite las expresiones de la alabanza dentro de los cultos a través de la música y que proclame el evangelio de Cristo a los perdidos de este mundo. Esa es la misión del ministerio. Yo quisiera que todos pensáramos, no va a haber tiempo para compartir, disculpen hermanos que se quedaron con las manos levantadas, qué pena, perdónenme, pero piénsenlo ahí todos. ¿Por qué existe el ministerio de la alabanza o el ministerio de adoración? ¿Por qué existe el grupo de alabanza? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito fundamental? Número 2, definir una visión. La visión es ¿cómo llevamos a cabo esa misión? Eso que dijimos, el propósito para el cual existe, ¿cómo lo llevamos a cabo? Esto es lo que dijimos en nuestra iglesia. Número 1, ser ministros comprometidos con la voluntad de Dios. Esto tiene que ver con lo que dijo Aldani. Se trata de que las personas sean, no que la música sea, no que las letras sean, no que la gente, se trata de que las personas del ministerio sean, y como bien dice el hermano Daniel, cuando las personas son, ya no hay que preocuparse tanto. Yo creo que sí hay que seguirse preocupando, pero ya no es un problema a resolver, ¿verdad? Sino es una cosa que a lo mejor se da natural cuando las personas son gente comprometida. Ser ministros, ustedes pueden agregar, pueden pensar, ya no hay tiempo para que lo digamos, pero sí los invito a que lo piensen mucho y que lo platiquen en sus casas, con sus iglesias, con sus personas. Número 2, ¿cómo hacemos esto? La visión, dirigir la alabanza por medio de la música en los cultos. Así lo hacemos, dirigimos la alabanza, nos paramos aquí al frente y dirigimos la alabanza. Número 3, tenemos eventos fuera de la iglesia para compartir a los no creyentes. Eso no lo hacemos a menudo, pero está en nuestros propósitos, así es que deberíamos hacerlo. Número 4, compartir con otras iglesias. Eso sí lo hacemos mucho, los recursos que Dios nos ha dado. Y número 5, ser mejores discípulos de Cristo, mejores músicos y mejores directores de la alabanza. Eso es nuestra visión, eso es lo que queremos, así hacemos lo que queremos hacer. Número 3, nos ponemos metas. No se las voy a leer porque qué aburrido, ustedes no tienen que saber lo que nos ponemos como metas, pero es importante que el ministerio se ponga metas. Desde las más simples como sacar nuevas canciones, componer nuevas canciones, hasta las más profundas como ser mejores discípulos, prepararnos más, tener devocional juntos, tener un mentor, tener, no sé, algún predicador invitado que nos dé algún tema para los miembros del ministerio y que podamos ser discipulados, etcétera, etcétera. Número 4, definir un perfil de un miembro del ministerio musical. Definir un perfil de un miembro del ministerio musical. ¿Cómo debe ser el miembro del ministerio musical? Nosotros dijimos esto, miren, verdadero discípulo de Jesucristo, miembro de la iglesia Bautista Oreb, bautizado bíblicamente o con planes para hacerlo próximamente, asistente regular a los cultos, aunque no participe, porque hay músicos que solo van cuando les toca tocar, ¿verdad? Haber cursado el instituto bíblico, estar integrado en las actividades de la iglesia, diezmar sistemáticamente y ser una persona de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Gracias, 1 minuto, es lo que necesito nada más. Número 4, un compromiso de los miembros del ministerio musical. Dijimos una serie de cosas, desde las más simples como ser puntuales para llegar a los ensayos y aprenderte tus canciones, hasta las más
profundas e importantes como nunca olvidar que toda la gloria es para Dios, etcétera. Este documento lo tienen ustedes también en su USB, así es que no se preocupen. Y después dijimos 7 principios fundamentales en nuestro ministerio, principios fundamentales. Se los voy a leer rapidísimo, no tengo tiempo para explicarlo, solamente se los voy a leer. Ustedes piénsenlo así en el segundo que lo voy a decir. Número 1, el fin fundamental del ministerio de alabanza es dirigir a la congregación a una genuina adoración. El fin fundamental, y todo lo que se hace en el ministerio de alabanza tiene que ver con eso. Por lo tanto, los miembros del ministerio de alabanza son siervos, no estrellas. Los miembros del ministerio de alabanza buscan siempre mejorar, tanto musicalmente como espiritualmente. Número 4, las canciones del ministerio de alabanza deben estar basadas en la Biblia. Número 5, las canciones del ministerio de alabanza deben ser adecuadas para el fin fundamental. Si el fin fundamental es dirigir a la iglesia para una adoración, no vamos a cantar canciones, como dice el hermano Dani, en tonos super altísimos que nadie alcance o super difíciles que nadie entiende para lucirnos mucho, sino nuestra pregunta es, ¿esta canción nos ayuda a cumplir el fin fundamental, que es que la gente alabe al Señor, que la iglesia alabe a Dios? Si nos ayuda, venga, que cante. Si no nos ayuda, se quita. No importa que esté muy bonita o te guste mucho. Número 6, las participaciones del ministerio de alabanza son servicios de adoración, no espectáculos. Y número 7, las participaciones del ministerio de alabanza son para servir a Dios y a la iglesia y no a nosotros mismos. Lo tienen todo. Yo sé que se pueden decir 1000 cosas más y podamos estar aquí hasta la eternidad, no se puede por el tiempo, pero les invito a que revisen esos documentos, que lo reflexionemos y sobre todo que esta maquetita que apenas quedó como, si era un jarrón, pues apenas tenemos el barro ahí en una plasta horrible, ¿verdad? Pero que le demos forma y le llevemos nosotros lo que podemos habernos llevado de este taller a nuestras respectivas iglesias y ministerios para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permitiste discutir. A lo mejor algunos se quedaron con ganas, perdónanos por eso, pero permítanos que lo que aquí se dijo, Señor, se lleve a nuestras iglesias y podamos ser verdaderos adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, y que nuestros ministerios de alabanza y nuestro ministerio de adoración en general de la iglesia, Señor, esté basado en tu palabra y que seamos adoradores, no que parezcamos adoradores, no que seamos un bote de helado lleno de frijoles congelados, sino que seamos de verdad adoradores tuyos, Señor, y que se manifieste nuestra música y nuestra vida en general. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.